uno de nuestros primeros que llaman y luego volveremos, inshallah. Mientras tanto, chicos, por favor, buscamos a una persona para ganar 1000 libras. Vamos, inshallah. Hola, hablando 000012. Hola, hermano. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Estamos bien. Sí, soy de la costa occidental. Costa oeste, bien. ¿Cómo te llamas? Avery. Mi nombre es Avery. Sí, así es. Avery. Sí. ¿Qué tal, Avery? Gracias por unirte. Cuéntanos. De hecho, suplicábamos a su país, pues que Alá lo convierta en un país musulmán. No quiero eso, pero sabes, No, lo deseamos. Le pedimos a Alá esta noche que tu país sea musulmán. Y bueno, en fin. Sí, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? Y por cierto, nos están llegando algunas donaciones. Sí, ¿tienes una pregunta? Sí, claro. Bueno, hay un tema bastante amplio que me gustaría abordar, obviamente con personas más conocedoras. Es el tema de Jesús como musulmán. Obviamente, como cristianos, no pensaríamos que eso nos es ajeno. Y cuando tenemos estas conversaciones y los musulmanes dicen, sí, Jesús era musulmán y cosas así. Así que esperaba que pudieran abordar esto y que tuviéramos un buen debate al respecto. Más no sé sobre... Es cristiano, por cierto. Es cristiano. ¿Y tú? Sí, pero la pregunta era, ¿es Jesús cristiano? Esta es la pregunta. No, no es. La pregunta, entonces Jesús no es cristiano, ¿no? No. entonces, ¿qué es? Si no es cristiano, es un judío, es un israelita. Israelita. Y entonces, ¿sometió él su voluntad a la voluntad de Dios? Bueno, yo diría que mi respuesta es sí. Así que ese es el significado del Islam. Cualquiera que somete su voluntad a la voluntad de Dios es musulmán. Ese es el significado del Islam. El significado del Islam. El que somete su voluntad a la voluntad de Dios, ese es musulmán. Sí, es. Así es Islam. Esa es nuestra definición de lo que implica ser musulmán. Por eso decimos que cuando es musulmán, esto es lo que queremos decir. Así que cuando decimos musulmán, decimos que se somete. Porque él dijo esto en la Biblia, ¿sabes? Yo no veo la materia antes que la voluntad de mi padre. Así que afirmamos que esas declaraciones son las declaraciones de un musulmán. Por eso decimos que es musulmán. De acuerdo. Entonces, 5 al día. Lo siento, sí. Entonces, y esta es la definición que suelo escuchar, ¿verdad? Que el significado de musulmán es quien somete su voluntad a Dios. Pero creo que es un poco más que eso. Porque, por ejemplo, si yo dijera, oigan, someto mi voluntad a Dios, pero mi Dios es una estatua, ustedes no dirían que soy musulmán, ¿verdad? Sí. ¿De qué Dios hablas? No, claro, porque no te sometes. Exacto, sí. Entonces, hay un específico... básicamente debe ser el Dios verdadero. Hay un concepto específico de Dios al que debes someterte y creer para ser musulmán. Estaremos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces esto es algo que me gusta explorar. Como sabes, el Dios del Islam, él no engendra ni es engendrado. Él es absolutamente singular en su esencia, ¿verdad? Él, sabes, no es una trinidad, cosas de ese tipo. Estos son identificadores esenciales de quién dices que es Dios como musulmán, ¿verdad? Y entonces, cuando vas a la Biblia, tú no creo que veas a Jesús creyendo en ese concepto de Dios que no es un padre, que no tiene hijos, ¿sabes? Cosas de esta naturaleza. Cambió. Él no lo hace, él no. ¿Dónde en la Biblia Jesús suplica al Espíritu Santo? Lo invoca. Bueno, no necesariamente lo vemos suplicando al Espíritu Santo, pero hay una comunicación allí. Bueno, entonces, ¿a quién le suplica cuando va al monte Getsemaní? Por ejemplo, cuando se postra, ¿a quién se dirige? O cuando está en la cruz, ¿a quién le ruega? ¿A quién exactamente? A su padre. De acuerdo, bien. Entonces, cuando está en la cruz, cuando está clamando por lo que sea, por así decirlo. Sí. ¿A quién está llamando? ¿Con quién habla? Para su padre. Bien, entonces en Hechos 2, capítulo 2, 22, cuando dice Jesús de Nazaret, un hombre escogido por Dios, con maravillas, milagros y señales que Dios hizo por él, y él es testigo. Ahora, cuando simplemente vamos a analizarlo desde una perspectiva externa, por ejemplo, cuando fue al monte Getsemaní, él se postra. Cuando una persona viene a él y le dice, oh, buen maestro, ¿qué debo hacer? Él dice, solo hay un Dios y ese es Dios solamente. Así que diremos que si alguien viniera a mí y me dijera, Ali, tú eres el omnisciente, yo diría, no me digas eso, Alá es el omnisciente. Si me vieran postrándome en la montaña y postrándome, dirían, oh, se está postrando ante Dios. Así que estas cosas nos harán pensar, espera un segundo, hay esta persona que siempre está glorificando a alguien más grande que él. Así que decimos que esas son las características de un musulmán. No solo lo dice, sino que juzgamos por sus acciones, lo cual es ser musulmán. Por eso lo consideramos musulmán desde nuestra perspectiva, claro. Sí. Y yo, adelante. Y también para añadir a esto, ya que dijiste que es israelita, es judío. Bueno,
Los judíos creen en por ejemplo, el trasfondo del que vienen, creen en un solo Dios, por ejemplo. En ese momento creen que este Dios no es similar a su creación. Dios no es carne, según el Antiguo Testamento. Según Dios no es carne, Dios no es un cuerpo, etc. Y de repente que estás transformando a Dios en carne, y de repente todas estas cosas, ¿sabes? Y de hecho hay otro problema en la Biblia, que es cuando Jesús afirmó, el único Dios verdadero es el Padre. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Si dijo que Dios es el Padre sobre todo, y él... Pero antes de que me respondas a eso, ¿cómo te llamabas? Avery. Avery, antes de que contestes, solo una breve actualización sobre las donaciones. Solo dame solo un minuto. Sí, es solo una mención de Dishan, 50-10, 100 libras de Anónimo. Asim Al-Hayali, 50-10. Oh, perdón, ¿qué era? Amén, sí. Oh, entonces Ayami, Hayali. Hayali. Bueno, chicos, Sheriar, solo voy a escribir Stefan para... ¿Seshan aquí? Es el que me gusta. Vamos, chicos, estamos anotando los nombres de los donantes. Dona. Y llegan donaciones, chicos. Sigan. Inshallah, discutimos con un cristiano. Parece educado, parece razonable. Solo tenemos un pequeño diálogo. Obviamente, Ramadán, no queremos entrar en esto, pero parece razonable. Intentaremos seguir y ver si llegamos a un entendimiento común. Pero por favor, sigan con la donación, chicos. Sí, Avery iba a decir algo. Sí, así que no quiero extenderme demasiado. Hay mucho que se ha dicho. Intentaré ser lo más conciso posible para poder obtener sus respuestas. Así que empezando contigo, Ali, cuando ustedes citaron, ya sabes, esos versículos donde Jesús le ora al Padre, ¿verdad? Que Él está sometiendo su voluntad al Padre y ustedes están diciendo que esto, ya sabes, muestra que Él está tan señalando, glorificando al Padre, dándole ese tipo de adoración al Padre. Sí, y comparto todos estos versos. Estoy totalmente de acuerdo. Si estamos como quitando la divinidad de Cristo, no creo que necesites la divinidad de Cristo como si es Dios o no para tener esta discusión de que Él sea musulmán. Como vamos a solo, si yo eliminara eso solo sobre lo que Él creía y lo que Él enseñaba, podemos ver si era musulmán o no, ¿sabes? Y entonces, si él está diciendo que sí, él está orando a su padre, él fue enviado por su padre y él es el hijo de Dios en todos estos versículos, sería, y tú estás diciendo que en estos versículos se muestra que él es musulmán. Mi pregunta sería entonces, si estos versículos están mostrando que él es musulmán, dirías entonces que Alá es su padre, ya que él se está postrando ante su padre. Él está, ¿sabes?, orándole a su padre, a Alá, como si fuera su padre. Sí. La terminología que se usa en la Biblia es el Padre, pero lo que nosotros decimos es que no creemos que Dios, Alá es nuestro Ab, Él es nuestro Rub, así que no nos referimos a Él como el Padre. Esa es la fraseología que se usa en la Biblia. Sabemos, por ejemplo, que en la Biblia se habla de los hijos de Dios. Sabemos que no son hijos literales, como Él dice, no, Elías es mi primogénito, Israel. Así que sabemos lo que significa. Por hijos son básicamente justos, individuos rectos, sea lo que sea, al fin y al cabo. Así como no tomamos al hijo literalmente, tampoco al padre. Diría que es justo, ¿no? Sí, y mira, aquí es donde esto también abre un poco el panorama, porque sí, escucho todo lo que dices. No es en un sentido literal, pero quizás en un sentido espiritual o metafórico, que Dios tiene esta relación de padre e hijo con sus profetas o Israel o los creyentes, cosas así, ¿verdad? Pero esto es algo que, como dijiste, Alá es tu Rub, tu Señor, no tu Ab, ¿verdad? Y Él lo deja absolutamente claro que de ninguna manera, forma o modo es Él un padre en ningún sentido, ya sea literal, figurado, espiritual, no importa. Él dice que es solo tu Señor, es solo tu amo y ustedes son solo, saben, siervos o esclavos, ¿verdad? Pues sí. Así que, sin importar cómo Jesús lo haya querido decir, digamos que lo dice en sentido metafórico, aún así va en contra del Islam, ¿no? Si él dice que es el hijo de Dios y Dios es su padre, incluso en sentido metafórico. Creo que hay un problema de base con la comprensión aquí que es Bien. Cuando discutimos con cristianos como tú. Usamos tu propia fuente para explicarse cómo la divinidad de Jesucristo es problemática desde tus propias fuentes, ¿verdad? Eso no significa que creamos al pie de la letra en la Biblia moderna actual. No lo hacemos. Así que, por ejemplo, hablando simplemente desde nuestra creencia, no creeríamos que Alá habló con sus profetas de esa manera. Eso de yo soy tu padre, ¿no? Que nosotros no creemos que eso haya sucedido en primer lugar. Sin embargo, utilizamos estos versículos para mostrarte que, ahora mira, tú estás diciendo que Cristo es divino, entonces ¿por qué está orando?
por qué hace esto en tu libro, en tus referencias. Así que ese es el punto, ese es el punto. Esa es la razón por la que nos referimos a eso. Porque obviamente, como sabemos, estoy seguro de que eres consciente de esto porque estás involucrado en polémicas. La Biblia tiene sus propios problemas y estamos de acuerdo con el... Nosotros sabemos que estos problemas existen. Verás, Bruce Metzger, quien fue uno de los eruditos a cargo de la compilación de uno de los Nuevos Testamentos griegos, mencionaba como, sabes, no hay dos iguales, sabes, en cuanto a las tradiciones manuscritas, etcétera. Tienes todos estos, tienes el más antiguo, tenemos el Nuevo Testamento más antiguo que se remonta al siglo IV, lo cual es cientos de años después de Jesucristo. Así que tenemos una transmisión incontrolada de la Biblia, tenemos todos estos problemas con la Biblia, tenemos a los primeros padres de la iglesia que difieren sobre qué es el canon y qué se clasifica como escritura. Seguido 2, estos son problemas que los cristianos tienen que resolver. Para nosotros, sin embargo, estos no son problemas. En nuestro caso, nuestras fuentes primarias en el Islam no son ni la Biblia ni el Injil. Nuestra fuente principal para nuestra referencia es el Corán, la Sunna, el Hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En pocas palabras, si Alá nos dice algo en el Corán, que por ejemplo Jesús dijo X, Y, Z, y luego un cristiano viene a nosotros, como tú ahora mismo, y dice, bueno, Jesús no dijo eso en la Biblia, pues diríamos, no necesitamos que Jesús diga eso en la Biblia, porque tenemos nuestras fuentes primarias que lo dicen. Y tu Biblia tiene problemas como fuente primaria. ¿Ves a dónde voy? Comprendo bien tu punto de vista. Así que Sí, obviamente yo tengo mis propios desacuerdos, pero quiero dejar muy en claro que, saben, no estoy abordando esto desde la perspectiva de que Jesús es Dios y por lo tanto no es musulmán. Es decir, estoy concediendo que vamos a dejar de lado, como ya dije, ¿no? Dejemos de lado la divinidad de Cristo. No creo que la cuestión de la divinidad de Cristo sea un tema necesario para determinar si Jesús, por lo que enseñó y creyó, es musulmán o no, ¿verdad? Podemos simplemente hablar de... Pero estás usando, el problema es, Avery, que estás usando la vara de medir para nuestra conversación, la escritura que usas como base fundamental para nuestra conversación. Estás usando la Biblia. Te estoy diciendo... No, sí, ya sé, Nosotros solo nos referimos a la Biblia por ti, no nos referimos a ella porque creamos en, ¿sabes? No tenemos ningún problema en decir que Jesús, si alguien viniera a mí, si un cristiano viniera a mí y dijera, bien, ¿crees que Jesús dijo, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Dios, etcétera? Yo diría, no tengo problema en creer que Jesús dijo eso, no tengo problema. De hecho, puedo creer que Él sí dijo eso, sí, porque eso es afirmado en el Corán, ¿verdad? Y Él ha usado el término AHD, por cierto. Incluso en el Antiguo Testamento, AHD es un término semítico muy particular que significa uno y único, el único que existe. Sí. A ver, ¿qué tiene que decir? Sí. Así que ese es el término ahdi, el cual fue empleado por Moisés y también por Jesús, y es ahad en hebreo, y es el mismo término que se utilizó en la lengua árabe en el Corán, Kul huwallah ahad, di que Alá es ahad. Sí. HD significa que no es solo uno, hay dos, uno y único, no hay segundo, no hay tercero, eso es lo que significa. Que oigamos a Avery. O oigamos su visión, ¿no? Sí, gracias a ustedes. Así que recuerden, yo no fui quien basó esta conversación en la Biblia. Yo no fui quien sacó el tema de la Biblia. Fueron un par de referencias, saben, que Ali mencionó. Y no sé el nombre del hermano que acaba de hablar, pero él también citó algunos versículos bíblicos que apuntan a que Jesús era musulmán. Así que me refiero a los versículos que me fueron citados, ¿sabes? A mí, yo no fui personalmente a consultar la Biblia, pero esto es lo que yo tengo, sí. Esto es lo que preguntaría, Podríamos al menos decir que según estos versículos tan conocidos, Jesús postrándose ante el Padre, Jesús diciendo que Él somete su voluntad al Padre. Sí, demuestran sumisión Y solo para, no interrumpo tu punto, solo quería mencionar que no tenemos problema en creer que estas cosas realmente ocurrieron porque están en línea con nuestras creencias sobre Jesús, pero sí, adelante, sí. Vale, entonces la sumisión estaría en línea, ¿verdad? ¿Verdad? Con tu creencia, excepto por la teología detrás de su sumisión, porque Él se somete a lo que dice ser su Padre. Entonces, podríamos decir que, al menos según estos versículos, si tomáramos estos versículos tal como son, al menos según estos versículos, Jesús no es un musulmán teológicamente. Pero espera, por cierto, solo quería mencionar algo, ¿sí? De nuevo, como el hermano Musa dijo hace apenas un minuto, no consideramos la Biblia como una fuente primaria para nosotros. Nuestra fuente principal es el Corán. El Corán afirma que Jesús, la paz sea con él, es musulmán, afirma que es un profeta enviado por Dios, afirma su nacimiento milagroso, afirma esto. Esas son nuestras fuentes primarias.
Así que cuando cuando escuchamos, por ejemplo, en sus fuentes que él se postró ante Dios, él hizo esto, en realidad afirma el mismo concepto que estamos usando, que estamos usando como fuente primaria, aunque independientemente de si encontraste la Biblia, incluso si nunca leímos la Biblia, para nosotros la fuente primaria sigue siendo el Corán, que es porque la Biblia y el Evangelio original ya están perdidos, no hay nada, no está. Así que para nosotros la fuente principal es el Corán. Y el Corán nos afirma que Jesús es musulmán, nos afirma que es un profeta enviado por Dios, nos afirma toda la información que sabemos sobre él, eso es todo. Y esta es nuestra fuente principal. Así que cuando decimos que somos musulmanes, estamos usando nuestra propia fuente primaria para decir esto. Segundo, ¿qué es la información que está escrita en su escritura? Afirma lo que tenemos. ¿Entiendes la historia? Entonces, Perdón, porque ya sabes, creo que sí me entiendes. Sigues ahí, ¿sí? Aquí. Porque no podemos verte, por eso, el tipo, el productor está allí, así que no podemos verte. La pantalla está ahí. Vemos cámara. Ah, ya veo. Sí, no podemos ver nada de lo que haces. Sí, no te preocupes. Pues básicamente, sí, el punto que iba a hacer es que, por ejemplo, desde nuestra perspectiva, sí, tienes razón. Así que la redacción en la teología. Así que no es menos la teología, es la redacción. Así, por ejemplo, para nosotros, el Padre, no creemos que uno de los nombres de Alá, de los que se nos ha informado, sea el Padre. Nosotros, ese no es uno de los nombres de los que se nos ha informado. Así que no afirmamos eso. Sin embargo, no tenemos ningún otro problema con la parte de la presentación, etcétera. Si un musulmán o un cristiano viniera y me preguntara, bien, entonces, no tienes problema en creer. Y creo que esto es lo que preguntas. No tienes problema en creer que Jesús se sometió, etcétera. Pero ¿por qué te cuesta creer que lo llamara Padre? Yo diría, porque eso no está fundamentalmente en línea con nuestras fuentes primarias. En árabe diría, Abbas Amir Mayar. No está en línea con la forma en que lo vemos. Y luego si una persona pregunta, bueno, entonces, ¿por qué está pasando esto? Yo diría, bueno, con la historia del Nuevo Testamento, con la historia de la Biblia, encontramos esto. Es decir, Bart Ehrman, en su libro titulado Jesús, un fraude, trae pasajes como pasajes del Códice Sinaítico, uno de los manuscritos más antiguos de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y literalmente, pasajes donde la gente ha venido, borrado una palabra, añadido otra, y luego otro ha venido, reemplazado la palabra y dicho, tonto y bribón, no cambies la escritura. Así que Y no solo eso, solo para tocar un punto, es que cuando él dice el Padre, supongamos que Jesús realmente hizo esto y él fue como, por ejemplo, se sometió y él dice ¿quién? Él dijo mi Padre. Sabemos que en esa frase él está hablando de Dios, no de su Padre. Igual que alguien habló de los hijos de Dios. Sí. No significa el hijo, el unigénito. Por ejemplo, un versículo bíblico dice Jesús es el unigénito hijo y los cristianos dicen no nos referimos a unigénito así, lo decimos así. quiero decir, esto lo encontramos en la tradición islámica, donde, por ejemplo, tenemos declaraciones de los compañeros que dicen Kunu abna il ahirat, sean hijos de la ahirat, es decir, del más allá. Eso no significa, por supuesto, que sean literalmente hijos de la vida después de la muerte, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, ¿entendido? No significa tus hijos, significa ser del más allá. Sí. Sí, como dije, entiendo que no es en un sentido literal, ¿verdad? Sí. No es, pero es con el Corán no es en ningún sentido, ya sea metafórico, espiritual, en ningún sentido se le aplica a Alá que él sea un padre de ninguna manera, forma o estilo. Esto es lo mío. Y tú tocaste un punto importante, hermano. Yo no sé tu nombre. ¿Cómo te llamas? El que está sentado al lado. Musa. Repítelo. Musa. Musa, encantado de conocerte. Moisés. Es Moisés. Moisés, ¿entendido? Sí. Ah, claro que sí, entonces Musa, sí. Entonces, tú dijiste algo muy importante que sabe la razón por la que... Tenemos en esta sala tenemos a Musa, tenemos a Dawud, nosotros lo hacemos. Y verás, tenemos a Mahoma, estábamos poniendo cosas buenas, aún no teníamos a Isa, pero inshallah veremos. Adelante. Sí, dale. Entonces dijiste algo que me gustó mucho. Ese es el punto por el que traigo este tema aquí, es que dijiste, Claro. sí, en esos pasajes del Nuevo Testamento a los que ustedes se refieren, pueden estar de acuerdo en que, saben, Jesús se sometió y se postró y cosas de esta naturaleza, porque esas cosas particulares coinciden con el Islam. Sin embargo, cuando esos mismos versículos también afirman que Él se somete o se postra ante el Padre, ustedes niegan esa porción porque no se alinea con las enseñanzas del Islam. Y ese es precisamente mi punto. Solo eso. Mi punto es, espera, déjame si lo acabo. Déjalo terminar, jeque.
Dejemos solo eso, no, lo estás citando mal, no solo eso. Déjame exponer mi punto, por favor. Sí, hay dos cosas. Solo quiero señalar esto, no solo porque no concuerdan con el Corán, y además no hay evidencias históricas de que haya dicho lo que dijo. Ese es otro problema. O sea, sí. Bueno, a ver, está bien. Así que, de todas formas, digamos, porque ustedes están diciendo que estas cosas ahora son poco fiables. Eso es lo que han estado defendiendo. Yo solo quiero ver a dónde vas con esto. Sí, ¿a dónde vas? Sí. Entonces, mi punto es que en estos versículos, sí, él se somete, sí, él se postra y le reza al Padre. Entonces, esa es la parte que tienes que eliminar porque no concuerda ni se alinea con el Islam, que es mi argumento. Si vas al... No estaba. Entonces, según el Nuevo Testamento, si solo miramos el Nuevo Testamento tal como es, el Jesús que se retrata en el Nuevo Testamento, podemos estar de acuerdo en que ese Jesús no es musulmán, basándonos en esos versículos, que él es... No, pero mira. No, por ejemplo, mira, la pregunta es esta, ¿sí? La pregunta es esta. Si en el Islam si alguien cree en Alá, en cada uno de sus atributos, pero decide llamar a Alá Padre, ¿está descreyendo de Alá? Si dice, creo en Alá, todo, su tauhid, su unicidad, sus desmuya wasafí, todo, pero lo voy a llamar Padre, comete shirk con eso, se convierte en shirk. No, Alá no usó ese término. Lo tiene, pero lo hace no musulmán. Un momento. Es clave. Es innovación, ¿no? Pero bueno, es innovación, pero no lo hace un incrédulo. Sí, no tiene sentido. El punto es lo que yo quería decir, es que los árabes solían decir, e incluso los judíos solían decir, se llamaban a sí mismos Ayal Alá, los hijos de Dios. Oh, Val. Ella Ayal, y eso significa Bená, y hay dos términos, y desafortunadamente el inglés es un idioma pobre. Así que la lengua latina, que es su traducción, también es un idioma pobre. Pero el hebreo y el árabe se encuentran en ciertas cosas porque Ayal significa niños y Ebná significa niños, pero Ebná se refiere a los niños, que es como lo que usamos no de forma metafórica, lo que significa hijos o descendientes o etcétera, pero Yal significa hijos de Dios de una manera metafórica, ¿entiendes? Así que estas cosas han sido utilizadas en el pasado. Por eso el Islam quiso demoler esto y después del profeta sallallahu alaihi wasallam que se dejaran todas estas huellas para no malinterpretar a Alá de una forma u otra, lo que incluye también la postración ante individuos. Porque en el pasado, sabemos, por ejemplo, los hermanos de José se postraron ante su hermano y era algo que se entendía que entre ya sabes, el acto de postrarse ante alguien. Sí. Así que cuando llegó el Islam y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que demolieran estas cosas, todas las cosas que pudieran llevar al shirk y asociadas con Alá, las eliminaron. Así que no hay forma de que alguien pudiera postrarse ante alguien o hablar de Dios de una manera que pudiera ser malinterpretada. Eso es lo que está establecido en el Islam. Y añadiendo a lo que mencionaste antes, porque no están en línea con el Corán, en realidad no concuerdan con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, todas las cosas sobre Jesús que dijiste, no concuerda con él, por ejemplo, el decreto, el credo del Antiguo Testamento, no concuerda con ello. Aunque el Antiguo Testamento no es un recurso para nosotros, no es una fuente principal para nosotros, pero aún así no está en línea con ello. Añadiendo a esto que no tenemos evidencia histórica. Por ejemplo, cuando Jesús, cuando dijo que no sea mi voz cuando estaba en la crucifixión, Sí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién dijo que él dijo esto? Dime el testigo ocular que lo escuchó decir, oigo a Jesús cuando estaba en la cruz decir eso. Nadie lo sabe, así que fue algo que se citó más tarde y dijeron que se le atribuyó a él. Así que el problema es eso, como no tenemos esto en el medio, ¿sabes? Padre, ¿por qué me has abandonado, por ejemplo? Entonces, esta cosa, ¿quién lo cita? ¿Quién estuvo allí para escucharlo decir eso? Y luego, lo que introducen en el cristianismo, introducen nombres muy vagos como Juan, por ejemplo, que nadie sabe quién es Juan. Esta persona que dijo que recibe, por cierto, porque incluso entre los propios eruditos cristianos, ni siquiera saben quién es Juan, quién es este, ¿sí? Y dicen que él ha dicho eso. ¿Cómo sabemos que él realmente lo dijo? ¿Quién es Juan para empezar? ¿Y cómo o cuándo existió? Ya que Juan es quien copió directamente de Marcos. Marcos no mencionó lo que Juan ha afirmado. Todas estas cuestiones te ponen en un gran problema en realidad para poder conocer, para entender la Biblia y así usarla como la fuente principal de todo. Sí, Abri, solo te daré 2 minutos para tu asunto porque necesitamos cerrar con las donaciones. Después de Ramadán puedes volver a llamar, pero te daré 2 minutos para responder, así podré... Sí. Gracias, Oli. Lo aprecio. Así que se dijo mucho. Juan, el apóstol, y un par de mujeres estaban al pie de la cruz.
a distancia de oído de Jesús. Así que sin duda pudieron oír a Jesús decir lo que dijo en la cruz y continuaron la tradición. Tú dijiste que lo que vemos en el Nuevo Testamento, el credo del Nuevo Testamento, no coincide con el Antiguo, pero sí coincide. Cuando vas a la Torá en Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, Moisés dice que Yahvé es nuestro Padre, quien nos creó. En Deuteronomio capítulo 14, 1 dice, Dios le habla a Israel, ustedes son los hijos del Dios Altísimo. Y así ustedes, Isaías capítulo 63, Isaías capítulo 61, Dios es el Padre. Malaquías capítulo 3, Dios es el Padre. Así que a lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos que Dios es considerado el Padre Celestial. Así es como Él se presenta, así es como se le conoce, y esto continúa a lo largo de todo el tiempo hasta la época de Jesús, donde Él reconoce que Dios es el Padre Celestial y dice, así es como deben orar. Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Así que esta es una constante que observamos en los profetas desde el principio hasta Jesús. Y luego vemos esta desconexión con el Islam, donde, sabes, Dios no es el Padre, Él está muy por encima de eso. Eso es blasfemo y por eso ni siquiera deberías pensarlo. Los cielos, la tierra, las montañas se desmoronan y tiemblan ante la sola idea de que Alá sea padre y tenga un hijo. No es así. Él solo puede ser tu amo y tú un esclavo. Así que y solo quiero darles las gracias a ustedes por dejarme venir para cerrar con esto. Porque espero que podamos continuar con el tema. Pero sí, sepa, si el Nuevo Testamento no es confiable, lo cual, sí, aunque lo concediera, esto no es algo tan importante para el tema. El Nuevo Testamento me fue citado para puntos que prueban que Jesús no es musulmán. Así que solo estoy usando esos mismos versículos que ustedes citaron para mostrar cómo en realidad señala que él no es musulmán. Ese era mi argumento. Incluso si aceptáramos tu argumento, él seguiría siendo musulmán, pero porque él lo dice. Pero aunque aceptáramos el argumento, decimos que no vemos tu texto como fiable, no lo vemos así. Si nos basáramos en tu texto, diríamos eso. Y para cerrar este tema, porque ya expusiste tu punto. Sí, espera, hay una pregunta, Oli. No quise cortarte, lo siento mucho, pero sí quería preguntarte, se me olvidó. Entonces, ¿se puede ser musulmán? ¿Se puede ser musulmán y decir que Alá es tu padre y tú eres su hijo? ¿Se puede ser musulmán? Puede, pero será una innovación. No, será una innovación. No hace falta mucho para que sea una innovación, depende de lo que entienda por eso. Pero, ¿qué quieres decir? No, bien, ¿a qué te refieres? Si creen que Alá es de... Quiero aclarar algo. Hay un elefante en la habitación que no vemos, ¿sí? Porque acabas de citarnos versículos del Antiguo Testamento para mostrar un nivel de coherencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No la hay. Pero la realidad del asunto es que incluso tú, en tu teología, déjame hacerte una pregunta sencilla. Esos pasajes que tú citaste, que se refieren a los demás como hijos de Dios, ¿acaso crees que son hijos de Dios como Jesús? No. No, Jesús es el hijo unigénito, es otra persona. A ver, engendrado, ¿tú crees en engendrado? A ver, no, pero escucha, absolutamente. A ver, ves la discrepancia aquí. Así que hay una discrepancia aquí, incluso en ti. Así que no deberías usar esos versículos como referencia para mostrar un nivel de conexión entre ellos y Jesús. ¿Cuál es la discrepancia? En su niñez, no, porque dices que Jesús es engendrado, ellos no lo son, así que no son lo mismo, así que los diferencias, correcto, no ves. Sí, no cuadra. No, sabes, no solo eso, esto es algo bueno. Lo siento, Avery, esas personas, los hijos de Israel, se llamaban al Padre, ¿es el mismo Padre que el Padre de Jesús o son diferentes? Él dijo que no, dijo que Jesús es el hijo unigénito, así que ves. Cuando Jesús estaba con el Padre, dices que es distinto, y cuando el Padre lo llama hijo, él es un hijo distinto, pero con los hijos de Israel, su filiación es diferente a que los llamen Padre, pero con Jesús es otra categoría. Tú estás dando excepciones. Sí, dices que no, con Jesús es distinto. Cuando dice Padre, es su padre real o literalmente engendrado, y cuando dice el hijo es el hijo real, pero cuando se trata de otros como Moisés, tanta otra gente, David es hijo de Dios. Así que lo que decimos es esto solo para añadir, porque hay algo que dijiste que quiero añadir. Usted dijo que el Islam llegó y distorsionó todo el asunto. Tengo una pregunta muy sencilla. Todos los profetas que vinieron desde Adán, sí, desde Adán hasta Moisés, ¿alguno de ellos creyó en la doctrina de la Trinidad? Diría que sí. La mayoría de... De acuerdo. ¿Puedes traerme un... No, espera. Tráeme una sola prueba porque estás ahora enfrentando a judíos y musulmanes. Así que, por favor, dime. Pues, porque decimos que el profeta Mahoma siguió a todos los profetas anteriores. Él dijo, adoren solo a Dios. No hay nada como él. Adán y todos los profetas desde el inicio mantuvieron el mismo mensaje de Mahoma. Solo tu Jesús, ni siquiera tu Jesús en la Biblia dice eso. ¿Y qué pruebas tienes para decir que el Islam trajo algo nuevo, que todos los profetas tenían la Trinidad, el Espíritu Santo, el Hijo, pero el Islam llegó con el profeta Mahoma y dijo, no más hijos? ¿Tienes pruebas de que estos profetas antes de Jesús creían en la Trinidad? Solo una más, la última.
Sí, absolutamente. Así que no es solo que existe la desconexión con Dios y el Padre, pero sí, dentro de la esencia de Dios, ¿sabes? El Islam tiene una visión unitaria de Dios, como si fuera una persona singular, mientras que, digamos, Moisés, por ejemplo, porque voy a ser específico con lo que preguntaste, quien escribió la Torá enseñó que Dios era multipersonal en su propia esencia. Él enseñó que Dios es el Padre en Deuteronomio 32:6. Él también enseñó que Yahvé es también tienes al mensajero, el Malak Yahvé, que es el mensajero de Yahvé, quien también es Yahvé y divino, pero es distinto del Padre. Y luego Moisés enseñó, eso es Éxodo 3, por cierto. Eso es Éxodo 3. Luego Moisés enseñó Génesis 1 con el Espíritu de Dios. Así que tienes al Padre. De acuerdo, un segundo. ¿Qué judíos creen que estas son diferentes esencias de Dios? No, ¿qué rabino? Cítame un rabino que crea que Moisés cree que este Dios único en el que ellos creen con nosotros. Por cierto, los judíos y los musulmanes tenemos cosas muy similares. Hay algunas cosas que tienen sobre Dios que durmió y descansó, pero lo que digo es, los cristianos son los únicos raros. ¿Puedes decirme un solo rabino que dijera que Moisés y los demás profetas creían en diferentes esencias de Dios como ustedes lo hacen? Solo una rápida corrección. No son esencias distintas, son personas distintas, ¿no? Distintas hipóstasis. Vale, distintas personas. Sí. Las distintas Pues personas, sí. vale. Dime un solo rabino que creyera esto. Un solo judío. Sí, te entiendo. ¿Conoces a Daniel Boyarin? No. Vale, o sea, tienes a Daniel Boyarin y a Benjamin Sommer. Son académicos judíos. No son, estos. Y, ok, ¿sabes judíos que son judíos? ¿Qué creen? Sí, son delicados de creencia que la Trinidad está en línea con el judaísmo. O sea, es una creencia judía. Un segundo, déjame entender bien. Entonces, un segundo, hay gente judía, es como si yo dijera que hay musulmanes que creen que la Trinidad va con el Islam. Soy un incrédulo. No es. ¿Cómo puedo ser musulmán y decir que la Trinidad está acorde con el Islam? Además que tu musulmán no es tu linaje, eres judío por tu sangre, no por... Oh, no, un momento. Dices, o sea, ¿son judíos de etnia? Sí, por supuesto. Oh, me refiero a un judío religioso. Digo rabino. No te siguen. Digo rabino. No tienen que ser cristianos. Ellos creen en Jesús. Ellos, solo no judíos pueden. No. Un segundo. Estoy diciendo un judío que sigue el judaísmo y la ley mosaica, que cree que Dios tiene diferentes personas. Gente diferente, sí. Daniel Boyarin, Benjamin Sommer, Alan Segal, no son cristianos. Bien, no son Chris. Bien, lo que vamos a hacer es, esto está en línea. Sé que estás grabando esto. Voy a comprobarlo. Y si lo que dices, bien, no hay problema. Voy a comprobar esta información. Y si lo que dices no es verdad, estás siendo intelectualmente deshonesto porque ningún judío con el que me he encontrado rechaza rotundamente que Dios tenga personas. Esencia, ellos ni siquiera mencionan su nombre. Supongamos, escucha, que sí. ¿Te doy una cita de Benjamin Sommer? Esto no nos sirve de nada en realidad, para serte honesto. Hablamos del rabino. No lo hace, pero lo que haré es, aunque no importe, sé que el judaísmo y los judíos no creen esto, ni las personas ni la esencia, va en contra de su religión. Te doy una referencia, Ali, muy rápido. Recuerda, Benjamin Sommer es uno de los nombres que mencioné. Si vas su libro se llama Cuerpos de Dios, ¿vale? De acuerdo, sí. Él da, por ejemplo, si vas a su libro, busca su cita donde habla de la Trinidad, la gloria de Dios. Él desglosa esas cosas y desglosa cómo, la Trinidad o Dios teniendo múltiples personas no es una creencia no judía. ¿Qué personas? ¿Su nombre? O como, ¿sabes? Las hipóstasis, como dentro de la sustancia y la esencia de Dios hay distintas hipóstasis o personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, o lo que dirían que tienes a Yahvé, tienes... Divina. Sí, tienes a Yahweh. Sí. Tienes su palabra y su espíritu. Así que lo que contradice a Dios no es un cuerpo. Quiero averiguar quién es. Un segundo. Oh, sí. ¿Quién es? ¿Quién es esta persona? ¿Cómo se llama? Entonces, este es Benjamin Sommer, a quien cito y de quien estoy hablando. ¿Y qué libro es ese? Cuerpos de Dios. Los cuerpos de la divinidad. ¿Qué es el que es este hombre en realidad? Es un erudito bíblico. Un judío. Sí, es judío. Vale. Vale, estamos comprobando. Vale, cuando dices cuerpos distintos, quiero entender. Aquí dijeron, repite, por favor, ¿es el cuerpo? Un segundo. Lo que dijo el espíritu. Sí. Su libro se llama Cuerpos de Dios y él entra en detalles, ¿sabes? De cómo no es ajeno a la creencia judía que haya una multiplicidad dentro de la unidad de la esencia de Yahvé. Entonces, él da... Él es un académico, pero lo que digo es que él da... No es rabí. Él da divinidad a estas tres. Espera un segundo. Él no es un rabino. Él no es un rabino.
Es profesor. Lo usa si es judío. Es profesor judío. Es profesor, no. Mira, hay profesores judíos que son ateos, no importa lo que sean. Él es judío. Lo sé, pero digo que hay rabinos judíos o judíos, gente que es atea, no importa. Él te pregunta algo específico. ¿Hay algún rabino judío que dijo esto? ¿Cree esto? Esa es su pregunta. Sí, mira, yo creo que... No es cierto, profesor. Hay varios profesores judíos que conozco. Sí. Son ateos, son judíos ¿Por y qué? llevan la kippah. No, mi pregunta es bastante... Yo sé... Los rabinos van a su seminario, lo estudian. No, vamos. No importa. Avery, déjame decirte algo. Conozco musulmanes que vienen y dicen locuras de Alá. Sí, solo porque tiene un título. Sí. Quizás académicos dicen cosas como, ¿sabes? Locuras. Dios no existe aquí. Dios no está en este mundo. El punto. La razón por la que digo esto, por la que lo digo. Lo sé muy bien. He hablado con tanta gente judía, rabinos que vienen al parque, a la esquina de oradores. Lo sabes muy bien, ¿verdad? Tú lo sabes muy bien. Ninguno de ellos jamás creyó esto. Sé en el fondo que ninguno de ellos ha creído jamás que los profetas, por eso te pregunté, el mensaje de Adán y todos los demás profetas que vinieron antes estaba en línea con el mensaje del profeta Mahoma de que Dios es uno. Por eso los judíos no creen en ti. No es cuerpo. Y no es un cuerpo. Él no es, ¿captas? Por eso el mensaje del profeta Mahoma coincidía con el de todos los profetas anteriores. Es solo el cristianismo. Esa es la razón por la que judíos y musulmanes estarán de acuerdo en una cosa, que no creemos que Dios sea la creación. Y en eso es en lo que diferimos. Mira, Avery, muchas gracias. Sé que se va a publicar y recién nos enteramos. ¿Sabes? Tú, sí, has hecho videos, etcétera. Está bien. Sé que me grabas. Está bien. Solo digo que puedes unirte tras Ramadán por una colecta. Claro. Pero sí, de verdad lo aprecio y... Yo también gracias porque no es la carne. Es como dicen, no es la carne la del ser humano. Sí. Tengo 90 minutos. Solo quiero darles las gracias a los tres, son respetuosos y me dejaron hablar. Gracias por participar y por invitarme. Definitivamente volveré. Necesitamos algo de ti. ¿Cómo te llamas? ¿Qué requieres de mí? Oye, escucha, lo que queremos de ti, trae la cámara aquí. Escucha, Avery, dile a la gente que done para este proyecto. Ajá. Sí, dile a la gente porque es algo que es bueno, ¿sí? Dile a la gente. Para donar a este proyecto, porque este proyecto enseña a la gente a orar. Se postran como Jesús se postra ante Dios. Hacemos lo mismo, igual que el enfoque del hermano mayor. Dile a la gente, sabes, ya que nosotros te permitimos cuando no permitíamos a nadie como tú en ese momento. Así que al menos a cambio esperamos de ti respetuosamente que le digas a la gente que done para él. ¿Lo harás? Un segundo. ¿Lo harás? Yo sí, les diré que hagan donaciones en quien esté predicando el evangelio y difundiendo el mensaje de Jesús. No el evangelio. Hablo del evangelio. Ya sabes. No, el Injil sí, pero no la Biblia. No, espera, sí, es... Se pierde, por desgracia. Solo bromeamos, pero gracias, Avery. Fue un placer, gracias, lo aprecio mucho. Que estén bien, gracias.